Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Nos preparamos para comenzar la discusión de la lección de esta mañana. Esta es la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio San José, en Manatí. Y con mucha alegría empezamos temprano en la mañana a estudiar la palabra del Señor. En esta mañana vamos a estar tocando la lección número 13, que está en la página 161 de la revista El Discípulo. Y el título de la lección, así como ven ahí en la pantalla, es Libertad y no libertinaje. Libertad y no libertinaje. Y cuando leemos ese título, ¿qué viene a nuestra mente? Así que eso sería libertinaje, que podemos hacer lo que querramos hacer cuando lo querramos hacer, ¿verdad? Pero, ajá, Nordi. Así que para el cristiano la libertad tiene un significado diferente, ¿verdad? Que sería el caminar, ¿verdad? Siguiendo las enseñanzas del maestro, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, y miramos entonces libertinaje como algo mucho más libre, digámoslo de esa forma, ¿verdad? Ajá. Acá la hermana dice, al garete, como dicen mis hijos, ¿verdad? Por la libre. Vamos a tocar eso un poquito al final, ¿verdad? Pero sí. Ajá, Laura. O sea que ese libertinaje que teníamos antes, más bien nos esclavizaba. Y ahora en el Señor tenemos la verdadera libertad. Así que en todo esto que acabamos de decir aquí, yo creo que tocamos unos puntos muy importantes y significativos de esta lección de la mañana de hoy. Ajá, Juan Carlos. Nuestro hermano Juan Carlos nos dice que quizás el libertinaje de hoy día es quizás más severo o asusta más, o suena quizás, ¿verdad?, de una forma más agresiva que lo que se pensaba antes, ¿verdad? Eh, pero nosotros hoy vamos a estar hablando cómo esa palabra de ese tiempo entonces nos aplica en el día de hoy, ¿verdad? Eh, el texto bíblico que vamos a estar usando en esta mañana está en el libro de Primera de Corintios 10, del 23 en adelante, y luego el capítulo 11, el primer versículo, que sería el final. Estas lecciones las trabajó el reverendo Elías Coto Cruz para el tema de noviembre, que es Cristo libera. Y el tema de este trimestre, que termina el mes que viene, diciembre, es la ley de Dios, es el amor. Y hemos estado hablando del amor. La lección pasada, el domingo pasado, estuvimos hablando del amor y cuán importante es el amor en la vida del cristiano. El texto a memorizar está en Primera de Corintios 10:23, la segunda parte, y dice: todo me es lícito, pero no todo edifica. Y eso lo hemos escuchado antes.
y los vamos a estudiar en esta mañana. Los objetivos para esta mañana es analizar los límites de la libertad en el contexto de nuestra fe. Número 2, crear conciencia de que todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Y reiterar que nuestras acciones buscan sobre todo el bienestar de los demás, dándole prioridad a la salvación. Esos 3 puntos son bien importantes, porque ahí vemos cómo entonces se relaciona la libertad en el cristiano, cuando uno está buscando el beneficio del otro, no necesariamente el de uno. Entonces, hay 2 palabras en el vocabulario bíblico de esta mañana. La primera es ídolo. Y dice en la revista El Discípulo que es un ser imaginario, un objeto o cualquier otro ente a quien se le rinde culto o pleitesía. La palabra idolatría significa adoración a un ídolo. Por el contrario, la palabra latría se refiere a la adoración que se rinde a Dios. Latría es a Dios. Y cuando le ponemos la parte de ido, pues es adoración a un objeto o a otro ente, que ya no es Dios. Gloria a Dios es la segunda parte que vamos a estar mirando en el vocabulario. Y significa Dios mismo con los efectos gloriosos de su manifestación. Nos dice que cuando el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:6 señala que hemos visto la gloria de Dios reflejada en la faz de Jesucristo, afirma que en su persona vimos a Dios. O sea, que al ver a Cristo estamos viendo a Dios. ¿Amén? Sí, cuando se habla de la gloria de Dios, en Cristo estamos viendo a Dios. Introducimos entonces este tema. El apóstol Pablo en su carta a Corintios, que es la que vamos a estar mirando un capítulo en la mañana de hoy, destaca la importancia que tiene la enseñanza de los valores cristocéntricos del Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio siempre estamos hablando del amor y del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y cómo ese nos ha cambiado al nosotros haberle aceptado como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y el texto bíblico que vamos a estar estudiando muestra el interés de Pablo por afirmar la importancia del ejercicio responsable y creativo de la libertad cristiana. Ejercicio responsable y creativo de la libertad que hemos conseguido al creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. En lecciones anteriores hemos visto que la iglesia primitiva enfrentaba enormes retos debido a las actitudes religiosas de la época, que incluían prácticas que se distanciaban del verdadero contenido teológico de la fe, que tiene como norte el reconocimiento de la gloria de Dios. La iglesia primitiva enfrentaba unos retos grandes porque todas las personas y los creyentes venían con unas costumbres anteriores y a veces traían esas costumbres anteriores al culto del momento. Y ese reto era el que estaba todo el tiempo moldeando. Y le toca a Pablo en esta ocasión estar hablando y de esa forma instruir, educar para que el culto fuera el correcto, ¿verdad? Para el apóstol, el estilo de vida de los creyentes es todo lo que edifica. Es decir, todo aquello que contribuye no solo a la satisfacción y el bienestar de la persona, pero también de los demás. Porque puede que algo me haga bien a mí, pero no necesariamente le haga bien a la otra persona. Y para Pablo era muy importante que todo hiciera bien
a los otros. Nuestro testimonio, bien importante, ¿verdad? La siguiente, el amor que produce paz en el prójimo nos mueve a analizar el alcance de nuestras acciones. Así que somos llamados, ¿verdad?, a que amemos al prójimo, ¿verdad? Que se nos dijo que amáramos al prójimo y ese amor produce paz, ¿verdad? Y nos ayuda a alcanzar más personas para Cristo. Y en ocasiones, ese hecho requiere que nosotros renunciemos a algunos aspectos de nuestra libertad, pero en beneficio de otras personas, para que esas otras personas nos acepten a Cristo y no se escandalicen. De esto vamos a profundizar en esta lección. El prójimo es el que es próximo y tú puedes tener al enemigo, si lo ves desde ese punto de vista, a tu lado. El prójimo es todo el mundo que está al lado de uno. No es solo nuestros amigos, es todo el mundo que está alrededor de uno. El próximo, el que está a tu lado, ¿verdad? Entonces, Dios es el ejemplo de conducta para todos y en su voluntad la salvación de todos los seres humanos está. Dios nos ama y quiere que todos nos salvemos. Recordamos el lema de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico: en lo esencial unidad, en lo no esencial libertad, pero en todo amor. Vamos a estar tocando un poco de todo esto, ¿verdad? Porque la unidad es importante y en lo no esencial, pues usted puede obrar, pero sobre todas las cosas hay que pasar por el crisol del amor. Ahí es que se perfecciona nuestra relación con el Señor y con el prójimo, con el que está a nuestro lado, que a veces se nos hace difícil amar a algunas personas cuando no obran bien para con nosotros, ¿verdad? Se nos hace difícil, ¿verdad? Pero sigue siendo prójimo. Norli. Así mismo es. No, Norli nos dice que eso no es una opción, que no es que yo puedo escoger amar a unos y a otros no. Es que nos mandó el Señor a que amáramos a todos, ¿verdad? Eso no es cosa fácil, bien fácil decirlo, pero conseguirlo no es cosa fácil y requiere crecimiento y madurez de nuestra parte. El estudio de esta clase entonces nos va a ayudar a comprender cuáles son los límites de nuestra conducta que modelen una libertad de acción que tenga como meta el bienestar de todos. Así que a veces va a haber que ponerle límite a la libertad nuestra para entonces poder conseguir como meta el bienestar de todos. Comenzamos entonces la lectura de la porción bíblica y vamos a leer los primeros dos versículos, Johnny, el 23 y el 24 de Primera de Corintios 10, 23 y 24. Podemos leer la Dios habla hoy, la versión popular. Dios le bendiga, iglesia. La palabra lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia que va para el cielo dice, amén. Amén. Se dice, uno es libre de hacer lo que quiera, es cierto, pero no todo conviene. Si uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica a la comunidad. No hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás. Hasta ahí llegamos. Esa porción bíblica habla bien claro, ¿verdad? No hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás. Así que Dios le dio al ser humano el don de ser libres, pero esa libertad tiene un límite. Pues hay cosas que no conviene hacer, sobre todo lo que no nos edifica. Usted puede hacer todo lo que usted quiera, pero hay cosas que no le conviene que usted las haga, ¿verdad?
Específicamente, si eso no le ayuda, no le edifica, no le da crecimiento en el Señor, pues eso no conviene, ¿verdad? Y el marco de referencia para el ejercicio de una conducta ética es el bien de los demás. Y no necesariamente el bien de uno como individuo. Eso choca cuando uno está creciendo y viviendo, ¿verdad?, en un mundo en donde todo es individual, en donde uno busca el beneficio de uno y de los que están bien cerquita de uno nada más. Y se nos olvida que hay más gente viviendo en el mundo, ¿verdad? Y si para usted conseguir un beneficio para usted le hace daño a otros, tenga cautela. Tenga cautela. El ejemplo de esto es la conducta de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Renunció a su libertad. Siendo Dios, decide ser hombre, venir al mundo, sufrir como nosotros, y para el pago del pecado y de la muerte fue a la cruz. Se negó a sí mismo, fue a la cruz, por amor a toda la humanidad, no a 3 o 4 que andamos por ahí, a toda la humanidad, para la salvación de todo ser humano. Recordemos 1 Corintios 13:5, en donde se enfatiza el valor de actuar con el amor como cimiento de nuestra conducta. Lo estuvimos hablando el domingo pasado, que dijimos que el amor no busca lo suyo, no está por sí mismo, ¿verdad? El amor es tan perfecto, el amor ágape, el amor de Dios, no busca lo suyo, está por el otro, está por los demás. La conducta cristiana entonces se optimiza y tiene como base el amor que nos estimula a caminar la milla extra, como nosotros decimos, siempre en el beneficio de la otra persona. Así que la próxima, el Evangelio exige que nuestra conducta tenga como modelo el amor de Dios, el amor ágape, que en Cristo nos dio por gracia lo que no merecíamos. Nos perdonó nuestras faltas y nuestras culpas. Y eso por gracia, porque según la ley no lo merecíamos. Pero ahora por la gracia de nuestro Señor nos perdona nuestros pecados. Y eso por el puro y perfecto amor de nuestro Señor. Vamos a ver ahora 25 y 26, Johnny. Coman ustedes de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque el mundo entero, con todo lo que hay en él, es del Señor. Entramos ahora a aspectos un poco más profundos. Yo le decía a la pastora esta mañana que estudiando esta lección pude entender algunas cosas que no las tenía muy claritas, ¿verdad? Porque son partes de la palabra bien profundas y quizás un tanto difíciles. Así que vamos a hacer, puesto en las manos del Señor, el esfuerzo para poder explicar un poco esto. Y los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos enfrentamos a una dimensión de la libertad que el Señor nos da, que es diferente. La libertad del creyente entonces se alimenta del carácter de Cristo, de quien recibimos la fortaleza en el Espíritu y los criterios creativos de la conducta. O sea que ahora recibimos esa fortaleza en el Espíritu y tenemos ese modelo de Cristo para nosotros vivir nuestra vida de la forma correcta. La palabra dice que todo lo que Dios creó es bueno. Y vio Dios que era bueno, ¿se acuerdan? En la creación. Y vio Dios que era bueno, ¿verdad? Y todo funciona en nuestro beneficio.
Entonces ahora nos están hablando de la carnicería en la palabra, ¿verdad? Y lo que viene, lo que se vende en la carnicería no contiene ningún efecto de un ídolo que realmente no existe. No se le da valor y poder al ídolo, porque no existe. Eso es solo real en la imaginación de quienes lo construyeron. Quien hizo el ídolo, pues se lo imaginó y ahí lo ve, ¿verdad? Y después, el problema es que el ídolo termina dominando a la persona. Así que Dios, como creador de todas las cosas, es Señor de todo. Creó, fue el creador. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La próxima. Como los ídolos entonces carecen de valor, la carne que se ofrece a ellos no es sagrada. ¿Ok? De esa carne que no contiene ninguna huella de los ídolos porque no son reales, se puede comer con conciencia tranquila. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo al pueblo. La opinión del apóstol Pablo es que el sacrificio de algún animal ofrecido a los ídolos carece de valor, ya que la única adoración con valor espiritual es la que nosotros le damos a nuestro Señor. Así que la adoración a Dios tiene importantes consecuencias para nosotros los que le adoramos, ya que recibimos de Dios en respuesta una gracia que produce paz en nuestro interior. No hay nada más grande que adorar al Dios Todopoderoso. Que nosotros seamos pequeños y crezca el Señor en medio nuestro. Esa es nuestra adoración. Esa es la que se levanta como olor grato ante la presencia del Señor. La adoración a ídolos no tiene valor alguno porque el ídolo no existe. Está en la mente de los que lo crearon, pero no existe. Juan 4:22 dice: Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿verdad?, que tenía como objeto el lugar exclusivo de adoración en el monte donde estaba el pozo de Jacob. La mujer estaba allí. Jesús le dice: dame agua. Y la mujer le habla de ese lugar y cómo los antepasados y ella misma adoraban en ese lugar. Porque era el sitio, era el objeto, el lugar. Por eso Jesús le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, queriendo decir la salvación viene de Dios. Vosotros adoráis lo que no sabéis. La próxima. La adoración a ídolos, la adoración a imágenes son expresiones de culto que no contienen revelación cimentada en la persona de Cristo. Cristo es la imagen perfecta y única del Dios viviente, por lo que nuestra adoración es solamente dirigida a Él, a Cristo. La adoración a Dios, la latría, como hablábamos hace un ratito, corresponde solo a Dios, y los ídolos son irrelevantes porque no son reales. Son solo producto de la imaginación humana. Vamos al 27 ahora, Johnny. Si uno que no es creyente los invita a comer y ustedes quieren ir, coman de todo lo que les sirve, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Se nos hace una invitación. Y como esta no presenta mayores complicaciones, ya que la comida que se va a dar allí no fue
sacrificada a nada, pues nosotros vamos. Y aunque quien invita, dice Reina Valera, es incrédulo. A mí me gusta más no creyente. Me suena como fuerte esa parte de incrédulo, ¿verdad? Pero el invitado se puede sentir en libertad de participar de la comida que ofrece el anfitrión sin ningún tipo de preocupación. Simplemente le dijo, ven, yo te invito, ven a mi casa y vamos a cenar. Y usted va y asiste. No le han dicho más, nada con referencia a los alimentos. Y hay culturas en donde es siempre un honor para ¿verdad? Invitar a alguien a cenar a la casa. ¿Verdad que nos esmeramos cuando vamos a recibir a alguien en nuestro hogar? ¿Verdad? Uno lo hace con mucho cariño y uno prepara el lugar lo mejor que uno puede. ¿Verdad? Así que está haciendo referencia a que es una invitación a cenar y esa es siempre bien recibida por la persona a quien se le invita. Lucas 7:36 habla de Jesús que fue invitado a comer a la casa de un fariseo y sin poner ninguna excusa aceptó la invitación y se sentó a la mesa. ¿Y verdad que se le criticaba por eso? Pero es que allí iba a pasar algo más. ¿Se acuerdan de esa porción bíblica? La mujer y el perfume, ¿verdad? Y como el Señor todo lo sabe, siempre hay un beneficio para otro, aunque fuera en detrimento de él y le criticaran. De eso estamos hablando. Así que este tipo de invitación regularmente se acepta, aunque se tengan creencias distintas. Puedo yo ir a comer a casa de algún amigo que me invite y no necesariamente tiene creencias iguales a las mías. He decidido ir, pues voy y participo. Esta puede ser una oportunidad de dar un buen testimonio de lo que creemos, como lo fue para Jesús, ¿verdad? En ese momento. Y uno actúa en solidaridad, en desprendimiento. Algunos de nosotros se nos hace difícil aceptar que alguien sea bueno con uno. Uno como que se siente cohibido, ¿verdad? Y la persona quiere agradar a uno y a uno se le hace difícil, ¿verdad? Así que está hablando el apóstol ahí de un caso particular, ¿verdad? Y en esa instancia, en esa época, pues era de buen gusto invitar y era también de buen gusto aceptar la invitación. Este es un acto entonces de amistad que no está en contra de los valores del Evangelio. Vamos a ver ahora 28 y 29, Johnny. Ahora bien, si alguien le dice, esta carne fue ofrecida en sacrificio, entonces no la coman, en atención al que lo dijo por motivo de conciencia. Estoy hablando de la conciencia del otro, no de la de ustedes. Yo no debo hacer que mi libertad sea mal juzgada por la conciencia de otra persona. Se complica un poco la historia, ¿verdad? Y entonces la situación cambia. Ahora el invitado le informa, el que invita le informa al invitado que lo que va a comer fue sacrificado a los ídolos. Y nosotros acabamos de decir hace un momento que lo sacrificado a los ídolos no tiene valor y no tendría usted inconveniente en, si usted se siente cómodo, comer de esos alimentos. Eso no le va a hacer daño. Pero ahora sale a flote el concepto de la libertad en el creyente. Y el cristiano sabe que ninguna creencia le impedirá comer de lo que fue sacrificado a los ídolos, ya que para el creyente los ídolos no tienen valor y no tienen importancia. Desde el punto de vista espiritual, uno no se contamina por medio de la comida dedicada a ídolos.
y los ídolos son solo creaciones imaginarias u objetos fabricados que desde el análisis de la fe no tienen poder y no tienen sentido. No obstante, la recomendación es no comer tales alimentos por causa de aquel que lo declaró, por causa del que invitó, y por motivos de conciencia no nuestra, sino de la conciencia del otro. Esto, como dije, se complica, ¿verdad? Así que tenemos nosotros que nuestra libertad, ¿verdad?, modelarla para beneficio del otro. Así que es un caso, en un caso como este, el invitado creyente, aunque reconoce que nada le va a impedir participar de los alimentos tomando en cuenta sus creencias, renuncia a su libertad para no escandalizar a quien le declaró la procedencia de esos alimentos. O sea, que uno lo que quiere es, ¿verdad?, agradar a la otra persona. No pasa nada si uno comiera de esos alimentos. No pasa nada. Pero a la otra persona le incomoda. Y entonces uno puede decir, pues yo no voy a consumir de esos alimentos. No por problemas en mi conciencia, porque mi conciencia está clara. Es por la conciencia del otro. Yo les hablé a ustedes hace un tiempo, estuve dando una clase como ahora mismo, y cuando yo era bien jovencito, yo creo que yo estaba empezando la adolescencia, mi mamá, que dirigía el ministerio de programa en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Maná, en Naranjito, había invitado a Ninfa Méndez, que era una evangelista y misionera de todo nuestro respeto y admiración. Y en esa ocasión, mi papá había comprado lechón y había morcillas. Y recuerdo, yo era adolescente empezando, yo tendría 13 años, como mucho. Y recuerdo, nunca olvido, esa, ¿verdad?, lo tengo en la mente clarito en el día de hoy, de Ninfa decirnos, yo no como morcillas. Y ahí todos dijimos, pues eso tiene sangre, ¿verdad? Y en el Viejo Testamento hablaba de eso, ¿verdad? Y Ninfa dijo, yo no como morcillas. Y mi papá y mi mamá cogieron todas las morcillas, las separaron, las pusieron aparte. Nadie comió morcillas ese día, sabiendo que no nos iba a pasar nada. Pero por la deferencia, ¿verdad?, por el buen gusto de agradar a la otra persona, no incomodar a la otra persona, decidimos todos no comer morcilla ese día. Miren, a mí se me hace difícil comer morcilla. Las pruebo un poquito, pero no me siento cómodo, aparte de que no me gustan. Hay cosas que marcan a uno, ¿verdad? Sabiendo que en mi conciencia no pasa nada si yo como morcillas, ¿verdad? Ahora el creyente pone en pausa su libertad como acto de misericordia para no incomodar a la persona que declaró lo relacionado a la naturaleza de los alimentos servidos. Al no comer alimentos consagrados a un ídolo, aunque esto no moleste a la persona invitada, lo hace reconociendo la debilidad y el pensar del anfitrión, que es quien invita. Vamos entonces al 30. Si doy gracias a Dios por lo que como, no debo hacer que se hable mal de lo que para mí es motivo de darle gracias a Dios. Así que este versículo nos da una gran verdad. No hay razón para hablar mal de una persona que participa de algo por lo cual da gracias a Dios.
Si algo nos distingue a nosotros los creyentes es que no importa dónde estemos, cuando vamos a cenar, lo primero es dar gracias a Dios, porque suple. Damos gracias a Dios por quien preparó los alimentos. Damos gracias a Dios porque hay alimento en la mesa. Damos gracias a Dios por todo. Y entonces ahora dice que no hay razón para hablar mal de eso, que uno está dando gracias porque está en la mesa. Aún así, aunque su participación se considera legítima, porque lo hace dando gracias, el limitar su libertad de hacerlo favorece tranquilidad de conciencia en la otra persona. Aunque nosotros en el día de hoy tengamos costumbres diferentes a las de los creyentes de la época cuando Pablo escribió, podemos reconocer que la conducta del invitado puede verse como un acto de amor hacia quien le invitó. Uno no quiere incomodar, uno quiere agradar por amor al prójimo. Vamos a ver ahora 31 y 32, Johnny. En todo caso, lo mismo si comen, que si beben, que si hacen cualquier otra cosa, háganlo todos para la gloria de Dios. No den mal ejemplo a nadie, ni a los judíos, ni a los no judíos, ni a los que pertenecen a la iglesia de Dios. Así que el valor existencial y espiritual de lo que hacemos radica en reconocer que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Entonces la conducta humana tiene sentido y tiene trascendencia cuando es la respuesta a la fe en nuestro Señor y cuando es como respuesta al amor al prójimo. Así que adoramos a nuestro Señor cuando todo lo que hacemos refleja el amor de Dios, pues lo hacemos para que sea la gloria del Señor exaltada y no la de nosotros. Adoramos al Señor para que sea Él engrandecido, no nosotros. Cuando ajustamos la libertad que nos pertenece para el beneficio de los demás, usted no pierde su libertad. En cambio, su libertad se hace más grande porque estamos haciendo lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Y lo hacemos en amor y lo hacemos en misericordia. Cristo nos rescató a todos entregando su vida y su libertad. Cuando el ejercicio de la libertad es responsable y no es libertinaje, como decíamos hace un rato, nos convertimos entonces en unos instrumentos de Dios para que otros conozcan del Señor. Así que no seremos tropiezo de nadie al actuar conforme a los criterios de sana tolerancia, sin intención de criticar o castigar. Nos llama el Señor a amar y a ser tolerantes. No nos llamó el Señor a criticar y a castigar y a hacer juicio de toda persona. Nuestra relación con los demás debe ser centrada en el llamado que Dios hace para que le amemos a Él y amemos al prójimo. Si no pensamos igual en términos de visiones teológicas, que eso va a pasar, y en términos de filosofías de vida, que eso va a pasar, es prudente que dialoguemos para buscar los lugares de encuentro fraternal. Usted ha escuchado por ahí que aunque no pensemos igual, hay más que nos une que lo que nos divide. Entonces debemos construir sobre lo que nos une para que podamos tener buenas relaciones, en vez de estar pendientes de lo que nos divide y nos separa. Porque entonces el proyecto, ¿verdad?, de crecimiento se detiene si lo que estamos pensando es lo que nos divide.
pero si construimos sobre lo que nos une, podremos evolucionar. Así que el respeto a la otra persona es fundamental para que el diálogo sea libre y sea creativo. La libertad cristiana tiene como base la ley del amor como fuente de donde emerge la justicia en las relaciones. Si nosotros, el amor del Señor está en nosotros, ahora podremos obrar en justicia y podremos tener relaciones saludables con nuestro prójimo. El versículo que estamos estudiando nos manda a dar buen ejemplo a los grupos que formaban la comunidad en aquel tiempo. Y dice ese versículo a los judíos, a los gentiles, que eran los no judíos, y dice a la iglesia. Pero hoy día el reclamo es a toda la humanidad. No se nos manda a obrar en bien hacia esos grupos específicos. Es a toda la humanidad. A dar buen ejemplo a toda la humanidad. Vemos ahora los últimos dos versículos, Johnny, el 33 de 1 de Corintios 10 y el primer versículo del capítulo 11. Yo por mi parte procuro agradar a todos en todo, sin buscar mi propio bien, sino el de los demás, para que alcancen la salvación. Aleluya. Si alguno de ustedes, sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Dios les bendiga. Qué forma hermosa de terminar con esos dos versículos. Hermana Laura. Amén. La hermana Laura nos comenta una experiencia que ella tuvo previa, en donde tuvo que modificar en su libertad, modificar un tanto su forma de prepararse y vestir, por amor a las otras personas que compartían con ella, ¿verdad? Sabiendo que era precisamente por amor a las otras personas, ¿verdad? Así que en ese sentido, ahora el apóstol ¿verdad? Se termina la lección diciéndonos que él procura agradar a Dios, no buscando su propio bien, sino el bien de los demás para que puedan alcanzar la salvación. Y les dice que sigan su ejemplo porque él sigue el ejemplo de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo sabemos que fue el siervo enviado por Dios a los gentiles. Y el apóstol Pablo es fascinante
todas las formas en las cuales él trató de alcanzar al pueblo gentil. Todas las formas, ¿verdad? Así que esa libertad, de esa libertad echó mano a la creatividad para poder alcanzar a todo el pueblo gentil, pero a la vez agradando al Señor primero y a los demás, para que ellos pudieran ser salvos, sabiendo que no buscaba protagonismos personales. En Filipenses 3:8, Pablo dice, por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No estaba buscando beneficios personales. El apóstol puso su libertad al servicio de los demás y así ganarlos para Cristo. Y en Corintios 1:11, acabamos de leer que el apóstol hace un llamado a imitarle, así como él imita a Cristo. Uno lee esto y uno dice, ¿cómo uno como, ¿verdad? Como ser humano puede decirle a otras personas, haz lo mismo que hago yo? ¿Verdad? Es un poco complicado poder uno entender eso con la humildad y la reverencia que merece la palabra del Señor. Pero es una de las estrategias que Pablo estaba usando, porque este pueblo gentil estaba acostumbrado a la idolatría, a estar viendo cosas. A Dios no lo veían y ellos estaban acostumbrados a estar viendo cosas. Por eso es que él le dice, yo tengo las marcas de Cristo en mí. Lo azotaron. Tenía la marca del evangelio en él. Entonces le decía, imítenme a mí, yo tengo la marca, pero es porque yo imito a Cristo. O sea que les está diciendo, realmente imiten a Cristo. Esas marcas fueron secuelas de la fidelidad al Señor en todo tiempo. Y por eso Él le pide que le imiten, pues los méritos que puede presentar para probar su credibilidad pastoral y apostólica le llegan del Señor Jesús. ¿Cómo aplicamos un poco todo esto que estamos leyendo, verdad? La libertad que nos disfrutamos es un don de Dios y por lo tanto es la expresión del amor de Dios. Y al ser humano, como un proyecto creado por Dios, recibe todo lo necesario para vivir en conformidad con lo que le da sentido, le da honor y trascendencia. Todo por la gracia de Dios, quien en función de su agradable y perfecta voluntad nos hizo a su imagen y semejanza. En ese sentido, podemos afirmar que el ser humano entonces es lo más preciado e importante de la creación. Por eso damos gracias a Dios por la libertad que nos ha dado. Y somos libres porque Dios, conforme a su eterna voluntad amorosa, así nos creó. En referencia al don de la libertad, la próxima, desde la perspectiva cristiana, ahora la cosa cambia y el reclamo ético y espiritual hacia nosotros es bien grande. El don de la libertad entonces responde al ejemplo de conducta de Cristo. A partir de la revelación de Cristo, el diario vivir del ser humano cambia, ya que toda acción tiene como base el amor, la justicia, la misericordia y la compasión, porque así fue el testimonio que nos dio Cristo a nosotros. Ahora somos libres en Cristo, orientados desde la perspectiva de la gracia y del amor,
y no desde el propósito limitado del cumplimiento de una ley que el pueblo no podía alcanzar. A partir de Cristo, nuestra conducta está orientada hacia el bienestar, pero recuerden, no el nuestro, que indudablemente está también, el de la otra persona. Tomando en consideración esa ética de conducta, el apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 2:16, actuar como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Actuar como personas libres, pero no en libertinaje, que era lo que decíamos hace un rato, sino actuemos como siervos de Dios. Así que la libertad y no libertinaje es lo que importa. La ética cristiana de justicia y solidaridad aplica a la relación con los demás. En eso la libertad nos ayuda y tenemos a veces que moldearla para poder alcanzar a los demás. Así que en la fe cristiana que proclama esa libertad, que busca el bienestar de los demás, desaparece el protagonismo del individuo, desaparece el ego, desaparece el yo. Ahora es el bienestar del otro. El valor moral y espiritual de lo que hacemos tiene como medida la paz y la dignidad de la otra persona, del prójimo. Es por eso que se puede llegar al extremo de renunciar a nuestra libertad con el fin de no escandalizar a los demás. El ejemplo que la hermana Laura nos estaba diciendo, si tenemos que moldear un poco la forma de vestir, pues sabiendo que no está mal, teniendo esa conciencia nuestra, pues uno puede que moldee un poco para el beneficio de la otra persona. Esta renuncia, sin embargo, no altera o minimiza nuestra libertad, pues nuestra acción tiene como objetivo la paz del otro y somos conscientes de eso. Este es el principio de nuestro sacrificio voluntario para que las otras personas de conciencias probablemente un poco más débiles tengan paz y que Dios sea glorificado. El apóstol Pablo en Romanos 12:18 nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así que el don de la libertad, alimentado por los valores de Cristo, nos capacita para que tengamos entonces una conducta que facilite tener buenas relaciones interpersonales hasta lo máximo que nosotros podamos. El estilo de vida del cristiano debe promover que nos reconciliemos con nuestro prójimo. Tenemos que caminar la milla extra que garantiza tener buenas relaciones. Y al hacerlo, mira hermano, no perdemos, ganamos cuando hacemos y caminamos la milla extra. Sentimos una profunda satisfacción cuando nos reunimos fraternalmente con los demás y con humildad damos la gloria a Dios. El Señor no nos llamó a retraernos y a encerrarnos y a no compartir con nadie. Compartiendo tenemos la oportunidad de hablar del Señor. Aunque tengamos que, quizás no me agrada compartir, pues hay mi libertad, ¿verdad? Pero déjame compartir en beneficio de otros. Pero está ahí, ¿verdad? Cuando dije en beneficio es porque, ¿verdad? Vamos a hablar del Señor. Algún beneficio tenemos que llevarle al prójimo. Así que el discernimiento en el Espíritu nos inspira para tomar decisiones que propicien la salvación de los demás. Recordemos que el Evangelio engendra nuevas de gran gozo
para los demás. Se fue el anuncio en Lucas. He aquí, les traigo buenas de gran gozo. Eso es lo que nosotros tenemos que llevarle a toda persona con quien hablamos. La vocación evangélica, la próxima, nos mueve a la entrega sacrificial que se nutre del sacrificio de Cristo. Dice Marcos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El camino al que nos enfrentamos, ciertamente, es fuerte, ¿verdad? Tenemos que dejar de hacer cosas que a veces nos gusta hacer por el beneficio de los demás. Así que la libertad cristiana nos llama a renunciar a todo lo que nos provee comodidad. Todo lo que nos provee una falsa seguridad, para entonces ir hacia la aventura de la fe que en Cristo define la misión que tiene como objetivo la redención del género humano. Negarse a sí mismo. A veces hay que dejar de hacer las cosas que nos gusta hacer. En la obra del Señor tenemos que mostrar empeño, hay que sacrificarse por el amor a los demás. Cuando usted lo ve desde ese punto de vista, entonces no nos pesa ese sacrificio. Lo hacemos con gozo y con alegría, porque lo hacemos por amor. Si nosotros hemos sido amados primero, en respuesta amamos a los demás. Creados libres por Dios y ahora moldeados por nuestro encuentro con Cristo, las personas podemos tener una conducta individual y comunitaria que le da sentido a la vida humana. Primera de Corintios 10:32 dice, para no ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Nos llamó el Señor a que demos el testimonio y no seamos tropiezo. Que facilitemos todo lo contrario. Que seamos ejemplo para que otros vean en nuestra vida la imagen de Cristo. ¿Verdad? Así como le dijo Pablo, imítenme, ¿verdad? Porque yo imito a Cristo. Así que el mandato de Dios nos exige tolerancia con los que no comparten nuestras creencias y dejarle a Dios el juicio último sobre la conducta humana. Eso le toca a Dios. El juicio de la conducta le toca a Dios, no nos toca a nosotros. Así que no veamos la debilidad de la persona, veamos su fortaleza. Vamos a crecer en medio de lo que es fuerte en la persona. Johnny. ¿Sí? Amén. Johnny nos habla de una experiencia que tuvo precisamente ayer, en donde hablando del Señor a otra persona, otro no respondió con agrado, pero otra tercera persona escuchó el mensaje y aceptó al Señor. Y a eso nos manda el Señor. Esa era la oportunidad, ¿verdad? Y como uno, Dios lo pone en lugares que uno a veces no sabe, no sospecha, y la oportunidad estaba ahí.
Y Johnny, como buen creyente, ¿verdad?, que siempre nos habla de, ¿verdad?, de sus experiencias hablando del Señor, pues hizo lo que el Señor le mandó a hacer. Algunos rechazarán, otros aceptarán. El Señor, cuando llegue el momento, obrará en justicia. Así que notamos que frecuentemente nos separan elementos de poca importancia que no contradicen la centralidad de nuestra fe en Cristo. Lo triste es que a veces eso es lo que probablemente no es esencial, se torna en un obstáculo para darle forma al encuentro fraternal, cuando el llamado del Señor es celebrar la unidad por las vías del amor que Cristo derramó sobre nosotros gracias a la dádiva del Espíritu Santo. Hablábamos hace un rato que hay mucho que nos une. Usemos eso que nos une como tema de conversación y podremos construir para Cristo. Si nos ponemos a debatir sobre lo que nos divide, se hace complicado. Se hace complicado. Libertados por la gracia de Dios, abrimos el corazón y la voluntad a la justicia, a la solidaridad y a la compasión de los que buscan encontrarse con el verdadero testimonio fraternal que levanta y no con el juicio condenatorio que destruye. Nos llama el Señor a amar. El juicio le toca al Señor. Esto no es indiferencia y laxitud moral. No hablo de eso. Es ética cristiana que liberta con la misericordia creativa que perdona. Nos manda el Señor a amar y a hablar del amor de Dios. Esa misericordia del Señor es la que transforma, cambia, perdona, nos hace nuevos. Libertinaje entonces significa usar la libertad en contra de los valores cristianos, haciendo daño o perjudicando a los demás. El libertinaje es una desviación de la conducta que hace daño a la paz social y al bien común. No nos llamó el Señor a eso. La famosa frase, la hermana Raquel ahorita decía eso, estar por la libre. Mis hijos dicen al garete, ¿verdad? Aplica aquí en este reclamo del uso inadecuado de la libertad. Dios nos llama a vivir la libertad ubicada bajo un marco cuyo norte es la sabiduría, la sensatez, el control, la inteligencia emocional y espiritual. La libertad entonces responde al dominio propio para crear espacios de diálogos creativos y así solucionar las diferencias de tal manera que la gloria de Dios siempre sea la que prevalezca. Que así nos ayude el Señor. Pasamos a la oración y terminamos. Señor, ayúdanos a actuar de manera responsable, pensando principalmente en el bien de los demás. Que nuestras acciones sean libres y responsables, obedeciendo tu voluntad y para la gloria de tu precioso nombre.